Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a tocar el tema del aborto. Es un tema bastante requerido, es un tema bastante importante, especialmente porque muchas pacientes llegan con esta patología a las guardias en el servicio de emergencias. Entonces, es una hemorragia de la primera mitad del embarazo. Muy bien, es la primera patología. Vamos a hablar acerca de sus factores, los tipos de aborto, su diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones que puedan llevar. Muy bien. Muy bien, hablemos de las tres entidades que nos incumben en las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Primero, el aborto, la cual es la más frecuente; segundo, el embarazo ectópico; y tercero, la enfermedad trofoblástica. Comencemos con el aborto. La definición del aborto es la terminación o la pérdida de la gestación o del embarazo. Este puede ser de manera espontánea o provocada antes de las 22 semanas, o con un producto menor a 500 gramos, o también un producto que tenga una longitud cefalocaudal menor a 25 centímetros. Acá una pequeña parte para recordar es: al decir que es un aborto, una pérdida espontánea, quiere decir que es una pérdida de manera natural y la provocada va a ser de tipo criminal o terapéutica. Al hablar de terapéutica estaríamos hablando en algunos casos donde la madre no podría llevar a cabo una gestación normal debido a alguna patología primaria que tenga ella, por ejemplo, eh, que esté con algún proceso de metástasis, algún proceso de cáncer, o también puede ser la entidad que conocemos como la hipertensión pulmonar. Muy bien, en esos casos se puede hacer un aborto de tipo terapéutico. Y como ya sabemos, el aborto de tipo criminal es el que se realiza fuera de la ley. Muy bien. Entonces, el aborto se da, como les indiqué, menor a las 22 semanas, pero este lo vamos a dividir en dos subgrupos: el que es menor a las 12 semanas y el que es entre las 12 a las 22 semanas de gestación. Muy bien. El 80% de los abortos se va a dar antes de las 12 semanas, y a este le vamos a llamar aborto precoz. Algunos docentes o en algunos lugares te van a hacer la pregunta de que también hay otra subdivisión, entonces acá la tenemos anotada para que lo tengas en tu mente. Si es menor a 2 semanas el aborto, es un aborto ovular; si es entre 3 a 8 semanas, es un aborto de tipo embrionario; y si es de 9 a 12 semanas, es un aborto fetal. Muy bien, pero lo que quiero que recuerden es que el aborto precoz es menor a las 12 semanas de gestación, y el aborto tardío se va a dar entre las 12 a las 22 semanas. La etiología: en este caso tenemos diferentes factores. Primero, los factores ovulares; segundo, los factores de tipo maternos; y tercero, los factores uterinos. Muy bien, entonces hablemos de los factores ovulares. Estos son los más frecuentes. Como dice acá, como etiología del aborto, son los más frecuentes, con un 50 a un 60% de frecuencia en los abortos. Muy bien. Acá vamos a hablar acerca de las cromosomopatías, que quiere decir que hay una falla cromosómica en el producto, en el feto, que va a ser inviable su gestación. Por eso es que se produce un aborto espontáneo. Muy bien. Recordemos esta frase: a mayor edad materna, mayor riesgo de aborto. Entonces, los riesgos, en el caso de las cromosomopatías, son en madres que quieren o piensan embarazarse a partir de los 35 años en adelante, que ya es una edad riesgosa, obviamente. Y acá los principales factores que podrían inmiscuirse en el aborto serían las cromosomopatías. Hablando de las cromosomopatías, encontramos a las trisomías. Las trisomías, vamos a recordar que son las cromosomopatías más frecuentes, y dentro de estas, que son las más frecuentes, la más frecuente, valga la redundancia, va a ser la trisomía del par 16. Encontramos también que va a haber trisomías del par 22, 21, 13, 18, y la más rara es la que va a afectar el cromosoma 1. La monosomía X, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es que el producto no tiene el par de cromosomas sexuales. Como todos sabemos, todos tenemos un 46XX o 46XY. En este caso, el producto solo va a tener un 45X. ¿Por qué? Porque no va a tener el par de cromosomas sexuales, solo uno. Este también es conocido como el síndrome de Turner. Muy bien. Este es el caso en el que se va a asociar ya no una edad materna mayor, sino una edad materna más joven.
También podemos encontrar entre estos desórdenes las poliploidías, como las triploidías o tetraploidías, y entre otras causas vamos a encontrar anomalías en el trofoblasto, las mutaciones genéticas aisladas, los factores poligénicos y una pregunta que te hacen muy seguido, los gametos envejecidos. Muy bien. Ok, hablemos de los factores maternos. En este caso, al hablar de los factores maternos, vamos a tener en cuenta que estos son abortos de tipo euploides. ¿Qué quiere decir esto? Que estos productos de llevarse a finalización la gestación no tienen ningún problema dentro de los cromosomas. Tienen los 23 pares de cromosomas. Muy bien. Entonces no habría ningún problema acerca de alguna cromosomopatía. Pero como acá mismo su nombre lo indica que son factores maternos, estaríamos hablando de factores que van a afectar directamente a la madre y a todo lo que es su sistema reproductivo. Primero, encontramos a las endocrinopatías. Entre estas, las más destacables, la diabetes mellitus tipo 1, también la diabetes mellitus tipo 2 maltratada, también el hipotiroidismo. Muy bien. El defecto en la fase lútea cuando la madre tiene una deficiencia en la progesterona. Cuando la madre puede tener cualquiera de las infecciones del TORCH, como ya sabemos acá, toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, puede desencadenar a que haya un aborto de tipo espontáneo. Algo bastante importante acá, los factores inmunológicos. En el caso de que la madre tenga o lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico, vamos a decir que estos están relacionados con una mayor tasa de abortos. Muy bien, en estos casos debemos diferenciar estas madres y hacer un tratamiento con heparina y aspirina en dosis bajas. Muy bien, de esto vamos a hablar un poco más adelante. En el caso igual que sea otro factor, la desnutrición grave, este va a ser dado por el déficit de vitamina A y, más importante, el déficit de ácido fólico. Otro de los factores maternos pueden ser las toxinas. Si la madre ha estado consumiendo o ha sido una consumidora de mucho tabaco, mucho alcohol, o aún lo consume durante el embarazo, va a predisponer a que haya un aborto de tipo espontáneo. Lo mismo en el caso de que sean toxinas pero en el medio ambiente, como ser el arsénico y el plomo. Muy bien, hablemos del tercer punto, que son los factores uterinos. En este caso vamos a hablar que estos factores van a predisponer a que no haya una buena implantación de la gestación dentro de la cavidad uterina. Entonces, en este caso vamos a encontrar las malformaciones, como ser un ejemplo el útero septado, los úteros bicornes, el caso de los miomas, más exactamente los miomas submucosos, o también el síndrome de Asherman. ¿Qué quiere decir el síndrome de Asherman? Que hay formación de tejido cicatrizal en cavidad uterina. Muy bien, este tejido obviamente va a ser posterior a cualquier procedimiento quirúrgico que se haya llevado. Entonces, dentro de la anamnesis debemos consultar a nuestro paciente si es que ha tenido alguna cesárea, si es que ha tenido algún procedimiento donde se han retirado miomas, lipomas, algún procedimiento quirúrgico que haya tenido en cavidad uterina. Muy bien. Los factores cervicales, como cuarto punto está anotado acá, la incompetencia cervical va a ser la etiología más frecuente, ojo acá, del aborto tardío a repetición. ¿Qué dijimos que es el aborto tardío? El aborto que se va a dar entre las 12 a las 22 semanas de gestación. Y el parámetro que nos va a guiar a hacer un diagnóstico de incompetencia cervical es prácticamente el ecográfico, donde se nos indica que va a tener una longitud menor a 25 milímetros, este cuello uterino. Muy bien. Hablemos de los tipos de aborto. En el caso de los tipos de aborto vamos a hablar de su clínica y cuáles son estos. Primero, la amenaza de aborto. La amenaza de aborto, como su nombre lo indica, es aún el instante, el momento o la etapa previa a que se realice el aborto. Entonces, el aborto que dijimos es la interrupción de la gestación. ¿Qué quiere decir esto? Si es una amenaza, aún el embrión está vivo. Muy bien, en la clínica entonces vamos a encontrar un embrión vivo, vamos a encontrar latido, vamos a encontrar en la ecografía que este embrioncito aún se mantiene vivo. Como estamos avanzando, esto quiero que recuerden, que estamos avanzando hemorragias de la primera mitad del embarazo, entonces vamos a encontrar una hemorragia. En este caso va a ser escasa, y al tacto vaginal vamos a encontrar al cérvix cerrado. Como dijimos, es una amenaza de aborto, entonces aún no se ha expulsado, no ha
terminado esta gestación y no se ha expulsado ninguna parte fetal, obviamente, entonces va a estar el cérvix cerrado. Muy bien, acá puede ir acompañado, quiero que recuerden también, de dolor hipogástrico leve, esta hemorragia. La sangre va a provenir de vasos maternos paraplacentarios rotos y mucho ojo, acá hay un criterio de mal pronóstico ecográfico, es cuando te reportan o puedes evidenciar que hay un hematoma retrocorial. Muy bien, este es de mal pronóstico. En el caso de hacerse un buen tratamiento y de superar la amenaza de aborto, no va a haber ningún daño fetal tras este. Muy bien, ese producto va a ser viable. El aborto diferido, acá se los voy a anotar, como su nombre indica, también se llama aborto retenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El aborto diferido o retenido es la retención de una gestación no evolutiva durante semanas. Muy bien. Entonces, al decir que es un aborto aún retenido, ¿qué vamos a indicar primero? Que ya hay un aborto, entonces ya está el embrión muerto. Muy bien. O en el segundo caso, que ya vamos a encontrar un saco gestacional, pero sin ningún embrión, ausencia de embrión, y esto se llama huevo güero. Dentro de la clínica vamos a encontrar hemorragia, como les dije, en todos estos vamos a encontrar hemorragia. Esta puede ser un poco mayor a la de la amenaza de aborto o también puede ser escasa. Al decir que es un aborto retenido, quiere decir que no ha habido expulsión de ninguna parte fetal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el cérvix? Un cérvix cerrado. Y también se va a acompañar de dolor, puede ser leve o puede ser de moderada intensidad. Como les dije, vamos a encontrar acá dos entidades. Al decir que es un aborto retenido, vamos a encontrar primero al embrión muerto, que está retenido en cavidad uterina, o solo al saco gestacional pero sin ningún embrión. Muy bien. Ahora, para llegar a este diagnóstico debemos hacer sí o sí una ecografía transvaginal. Primero hablemos del embrión muerto. ¿Cuándo vamos a decir que es un embrión muerto? Cuando en la ecografía encontremos una longitud cefalocaudal mayor a 7 milímetros y sin latido. Mucho ojo acá, si es menor a 7 milímetros, si es 6 milímetros, si es 6.5, 6.7, 6.9 y aún no, como les digo acá, aún no hay latido, vamos a darle chance a ese embrión a llegar a los 7 milímetros. Entonces mandamos a la paciente a hacer una reconsulta dentro de una semana. Muy bien, para ver si es que ese embrión prácticamente ya tiene latido cuando sea superior a 7 milímetros o simplemente vamos a clasificarlo como un embrión muerto, ya hay 7 milímetros sin latido. La otra entidad es el huevo güero o la ausencia de embrión, como se les estoy marcando acá. Igual, el diagnóstico va a ser por ecografía transvaginal y dentro de esta ecografía transvaginal vamos a encontrar que el diámetro medio del saco gestacional va a ser mayor o igual a 25 milímetros, pero no vamos a encontrar ningún embrión ahí. Y mucho ojo acá, igual, lo mismo, si encontramos un diámetro medio del saco gestacional menor a 25 milímetros, que sea 24 milímetros, vamos a darle chance a este embrioncito a que pueda aparecer dentro de una semana más. Muy bien, entonces se hace una reconsulta con otra ecografía dentro de una semana. En el caso de tener estos parámetros ya podemos diagnosticarlo como un aborto diferido o retenido. Muy bien. Ahora mucho ojo acá, en estos abortos va a haber mucho riesgo de coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque este mismo saco gestacional o el embrión muerto va a degradar prácticamente los factores de coagulación. Entonces va a haber liberación de tromboplastinas placentarias y en este caso sería bueno solicitar laboratorios de el fibrinógeno o el dímero D. Muy bien, para prácticamente ver si esta madre no estaría presentando una coagulación intravascular diseminada. El siguiente tipo de aborto va a ser el aborto en curso. Muy bien, como su nombre lo indica, es un aborto que se está dando en este momento, está sucediendo, y este aborto va a haber expulsión de partes fetales. Muy bien, entonces vamos a encontrar una primero hemorragia, puede ser leve o puede ser escasa o puede ser abundante. Vamos a encontrar ya
el OSI abierto al tacto vaginal, como dice que es un aborto en curso y se van a expulsar prácticamente partes fetales, el cervix va a estar abierto y va a haber mucho dolor prácticamente. ¿Por qué? Porque la madre va a estar con dinámica uterina. Este aborto en curso lo vamos a dividir en dos entidades también. Primero el inminente, que quiere decir que las membranas aún están íntegras. Encontramos toda esta clínica pero con membranas íntegras. Y el inevitable con las membranas rotas. Muy bien. El siguiente tipo de aborto va a ser el aborto consumado. ¿Qué quiere decir? Que este aborto ya se ha dado, ya ha habido expulsión de partes fetales o del feto por completo. Dentro de la clínica vamos a encontrar hemorragia, que esta va a ser abundante o escasa dependiendo si es que se ha llegado a completo o incompleto. La madre te va a referir que dentro de esta hemorragia ha encontrado incluso coágulos bastante grandes, ha sido parecido a la carne molida, te va a decir. Vamos a encontrar al tacto vaginal un óseo abierto. Puede o no puede haber igual dolor dependiendo si es un aborto ya completo o incompleto prácticamente, y vamos a diferenciar el aborto completo del incompleto por ecografía. Entonces, cuando decimos que es un aborto completo, cuando tenemos la expulsión total del feto, y decimos que es uno incompleto obviamente cuando van a haber expulsión parcial de partes fetales. Muy bien, esto se confirma por ecografía. En la ecografía, ¿qué es lo que debemos encontrar? Siempre ecografía transvaginal, como les dije, y vamos a observar la línea endometrial. La línea endometrial, si es menor a 15 milímetros y es homogénea, vamos a decir que es un aborto completo. Y si la línea endometrial es mayor a 15 milímetros y es heterogénea, vamos a decir que es un aborto incompleto. Muy bien, entonces mucho cuidado con los abortos incompletos, que estos nos van a dar prácticamente las complicaciones, la mayor cantidad de complicaciones, como van a ser el sangrado. Este sangrado nos puede llevar a un shock hipovolémico, va a haber mucho dolor, podemos llegar a un cuadro de sepsis y como tal también llegar a un cuadro de shock séptico. El aborto recurrente, acá para que lo tengan igual en cuenta, es un aborto que tiene un antecedente de 2 abortos consecutivos, que quiere decir que este es el tercer aborto y ya lo vamos a clasificar como un aborto recurrente. El sexto sería el aborto habitual, que quiere decir cuando ya hay el antecedente de 3 abortos consecutivos, o sea que este es el cuarto aborto, o de 5 abortos discontinuos. Muy bien. En estos casos de abortos recurrentes y abortos habituales debemos investigar prácticamente o llegar al punto de saber o conocer la etiología de estos. Como les dije, en el caso de ser abortos, ¿cuál es la etiología más frecuente? Perdón, les dije en los abortos tardíos a repetición, las alteraciones cervicouterinas, o sea, una deficiencia o una incompetencia en el cervix. Muy bien. En el caso de haber abortos precoces, vamos a tener que descartar enfermedades metabólicas o los factores maternos de los cuales habíamos hablado ya hace rato, y también las cromosomopatías y el cariotipo de los progenitores. Muy bien. Acá, para que igual lo recuerden, el embarazo de viabilidad incierta. ¿Qué quiere decir? Cuando el diámetro medio del saco gestacional es menor a 25 milímetros y no hay ni vesícula vitelina o tampoco hay embrión. Muy bien. Entonces debemos confirmar, como les dije, con una ecografía dentro de una semana. O también cuando encontramos un embrión menor a 7 milímetros que aún no tiene latido, le damos chance a que llegue a ser mayor a 7 milímetros. Obviamente esto confirmando con una ecografía transvaginal dentro de una semana en ambos casos. El diagnóstico prácticamente lo vamos a hacer en base a la clínica, como ya habíamos visto que vamos a encontrar hemorragia en las madres, pero ¿cómo saber si esta hemorragia es por una gestación? Necesitamos solicitar un test de embarazo y para confirmar también que haya viabilidad fetal, una ecografía transvaginal en caso de contar con esta. Podemos iniciar siempre pero por el test de embarazo. En el test de embarazo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La gonadotropina coriónica humana, la beta, especialmente la subunidad beta. Muy bien, entonces la beta HCG. Esta puede detectarse, como dice acá, desde 25 miliunidades ml a partir de los 9 días de la fecundación. En el caso del embarazo
del aborto, del embarazo ectópico y de la mola o de la enfermedad trofoblástica, sería bueno determinarlo cada 48 horas, o sea, hacer una beta-HCG seriada. ¿Por qué? Porque en el embarazo normal, recordemos que la beta-HCG se va a ir duplicando cada 48 horas. En el caso de que haya un aborto, esta va a ir descendiendo, ya no va a ir duplicándose. En el caso de que sea prácticamente una enfermedad trofoblástica, va a estar, va a duplicarse, va a triplicarse o va a incluso superar estos valores cada 48 horas en el caso de la enfermedad trofoblástica, y en el caso del embarazo ectópico prácticamente va a ir subiendo, pero solo de 50 en 50%. Mucho ojo acá que la beta-HCG a los 1800 unidades ml con un útero vacío vamos a sospechar un embarazo ectópico. Muy bien, a partir de las 1800 unidades ml ya debemos ver prácticamente un producto dentro de la cavidad uterina. En el caso de que este test de embarazo nos salga negativo, podemos encontrar o pensar en los diagnósticos diferenciales, que van a ser un cervix friable, los traumatismos dentro del cervix o dentro de cavidad uterina, pólipos uterinos, y también descartar que haya algún proceso maligno. Muy bien. El tratamiento, hablemos del tratamiento. Primero, la amenaza de aborto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la amenaza de aborto? Como dijimos, aún no es un aborto que haya finalizado la gestación, entonces estamos en una amenaza. Se manda a la paciente con la indicación de reposo relativo y abstinencia sexual. En caso de que haya mucho dolor, vamos a utilizar AINES a modo de antiespasmódicos. Muy bien. Como dice acá, ningún tratamiento ha demostrado verdadera eficacia, ni los progestágenos, ni los uteroinhibidores. Pero mucho ojo acá, los progestágenos podemos darlos en caso de saber o tener ya la certeza de que la etiología estaría dada por una deficiencia en la fase lútea. Muy bien. El tratamiento del aborto diferido o también del aborto consumado incompleto. En ambos casos, primero vamos a hacer un manejo médico en caso de que únicamente encontremos a nuestras pacientes estables hemodinámicamente. Muy bien, si nuestros pacientes están estables hemodinámicamente y las gestaciones o esta gestación va a ser menor a 12 semanas, recién podemos hacer un manejo médico. Este manejo médico va a ser de tipo ambulatorio y se va a hacer con misoprostol por vía vaginal. Tiene un 90% de efectividad, y acá tenemos las contraindicaciones en pacientes con glaucoma o asma. Muy bien, este manejo médico es prácticamente, como les dije, solo en gestaciones menores a 12 semanas y pacientes que estén estables, ¿ok? Muy bien, entonces hablemos del manejo quirúrgico en el mismo caso del aborto diferido o el aborto consumado incompleto. El manejo quirúrgico va a depender primero de la edad gestacional y segundo de la estabilidad hemodinámica de la paciente. En el caso de que encontremos una paciente con una gestación menor a 12 semanas, un aborto que sea de una gestación menor a 12 semanas y la paciente esté hemodinámicamente estable, vamos a realizar o se va a realizar un ameo. Y en el caso de que este aborto se haya dado posterior a las 12 semanas, vamos a iniciar con el legrado. Y también, mucho ojo, y si encontramos una paciente hemodinámicamente inestable, ya sea menor a 12 semanas o mayor a 12 semanas, igual vamos a hacer un legrado cuando las pacientes estén hemodinámicamente estables. Acá, para que recuerden, en caso de que el cervix esté cerrado, se procede a la dilatación en el caso de que estemos en quirófano, con tallos de Hegar, o también podemos utilizar el manejo médico, que era el misoprostol. Y en caso de que encontremos un cervix dilatado, ya el ginecólogo va a proceder a evacuar el contenido con la cucharilla o la legra, como se le conoce. El tratamiento en el caso de los abortos tardíos por incompetencia cervical, lo que dijimos, los abortos a repetición que se van a dar, primero debemos confirmar el diagnóstico con una ecografía que nos revele una longitud cervical menor a 25 milímetros. En este caso vamos a realizar el cerclaje del cuello uterino con un punto McDonald, que es este.
Muy bien, este manejo, este tratamiento se va a dar entre las 12 a 16 semanas, solo entre estas semanas, muy bien, no se puede posterior a estas ni previo a estas. Entonces, le llamamos primario o profiláctico entre las 12 a las 14 semanas y le vamos a llamar secundaria o terapéutica a las 16 semanas, muy bien. Este se va a retirar a las 36 semanas, este punto, o en el caso de que se inicie el trabajo de parto previo a las 36 semanas, también va a depender mucho del criterio médico que se tenga en ese momento. El aborto por la insuficiencia lútea, como les dije, en este caso de encontrar este factor, vamos a utilizar la progesterona micronizada para que ésta nos ayude con el endometrio secretor o la decidua, obviamente. En el caso de una amenaza de aborto por infección, vamos a primero identificar cuál de las infecciones TORCH ha sido, pero las que mayor incidencia tienen, las que están con mayor frecuencia, son la clamidia y el micoplasma, que los vamos a tratar con macrólidos. En el caso de los abortos por síndrome antifosfolipídico, como les indiqué, vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, o también aspirina en dosis bajas. Muy bien, las complicaciones del aborto. Como les indiqué, primero vamos a encontrar la coagulación intravascular diseminada, esto en el caso de los abortos retenidos, como acá está su otro nombre, frustros o diferidos también. Esta degradación o el detritus del feto va a activar su propia hemostasia y estos factores de coagulación van a pasar a la circulación materna, provocando que pueda haber una coagulación intravascular diseminada. Otra de las complicaciones va a ser el aborto séptico. En caso de que nuestra paciente no haya llegado a tiempo y tenga un aborto retenido, vamos a llevar a cabo un legrado inmediato y vamos a utilizar tratamiento antibiótico de amplio espectro, cubriendo tanto aerobios como anaerobios. Muy bien, en este caso vamos a indicar que tiene 4 grados, esto es para conocimiento de todos. El grado 1 se confina en útero, el grado 2 pasa a los anexos, a los parametrios, el grado 3 ya produce una peritonitis y el grado 4 es el que nos lleva a un shock séptico. Otra de las complicaciones del aborto va a ser el síndrome de Asherman, lo mismo que les indicaba, van a ser sinequias, o sea, tejido cicatrizal uterino, que se puede dar en este caso post-legrado. Muy bien, como se va a afectar la cavidad uterina en el legrado, podríamos hacer que haya tejido cicatrizal. Muy bien, y también durante el legrado podría existir una perforación uterina. En ese caso, debemos preguntarnos si nuestra paciente se mantiene hemodinámicamente estable. Vamos a hacer un tratamiento conservador, esto obviamente dependiendo del criterio del ginecólogo, en base a manejo médico, a medicamentos, o si encontramos a la paciente con una inestabilidad hemodinámica, vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, obviamente igual dependiendo del criterio del ginecólogo, que podría llegar incluso a una histerectomía. Para considerar, recordemos lo que hablamos, el síndrome antifosfolipídico, en este caso el tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? En caso de que haya presencia de anticuerpos antifosfolípidos sin un antecedente de trombosis ni tampoco un antecedente de aborto, no requiere tratamiento. Algunos autores van a indicar aspirina en dosis bajas. Cuando encontramos la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y el antecedente de un aborto precoz, o sea, menor a las 12 semanas, vamos a utilizar la aspirina en dosis bajas, y también algunos autores indican que vamos a utilizar heparina también en dosis bajas. Muy bien, enoxaparina en este caso. Y cuando encontramos presencia de anticuerpos antifosfolípidos con el antecedente ya de una trombosis y también muerte fetal, sí o sí vamos a hacer el tratamiento en base a aspirina y heparina de manera prolongada, y vamos a recomendar suplementar a esta paciente con calcio y con vitamina D.
Para recordar igual lo que es la insuficiencia cervical, recordemos que es una dilatación indolora, mucho ojo, no va a producirle dolor a la paciente del cuello uterino. Esta se va a producir durante el segundo trimestre, pero no se hace evidente hasta las 16 semanas. Muy bien, entonces mucho cuidado con esto. La etiología, en algunos casos vamos a relacionarlo con traumatismo cervical. En este caso, cuando las pacientes salen con un PAP positivo, se realiza la conización. Entonces, mucho ojo con estas pacientes que tengan un antecedente de conización. Muy bien. El diagnóstico, como les indiqué, va a ser prácticamente primero vamos a encontrar al tacto vaginal 2 a 3 centímetros de la dilatación del cérvix. Esto a la exploración. Vamos a encontrar que nuestra paciente tiene antecedente de abortos tardíos, partos pretérminos o embarazos múltiples, y lo más importante, en la ecografía debemos hacer una cervicometría. Vamos a encontrar que en la longitud cervical para decir o para diagnosticar una insuficiencia cervical va a ser menor a 25 milímetros. En caso de ser mayor a esta, lo estaríamos descartando. El tratamiento, lo mismo ya les indiqué, es el cerclaje entre las 12 a las 16 semanas, que va a consistir en una técnica quirúrgica para cerrar el cérvix. Este cerclaje se va a retirar a las 36 semanas o antes si es que se desencadena el trabajo de parto o si aparece una infección intrauterina. Bueno, acá en este cuadro estoy dejando las diferencias entre signo, sintomatología de las diferentes patologías de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Muy bien, entonces el tema que tocamos es el aborto. Podemos ver acá los signos y síntomas que podemos encontrar en comparación a la patología del embarazo ectópico y de la enfermedad trofoblástica. Les voy a dejar también el enlace de los videos de estas dos patologías. Muy bien. Espero se haya entendido el tema y por favor pedirles, si les ha sido de ayuda, ustedes también puedan ayudarme dándole like, compartiendo o comentando si es que hay alguna duda, si es que quieren algún otro tema que vayamos a tocar en algún video. Para eso estoy, para ayudarles. Muy bien. Hasta luego.